Bueno, en primer lugar, el Poder Judicial es uno de los tres poderes del Estado. En el sentido occidental de la democracia, tiene un rol trascendental en la política siempre lo tuvo. El nuevo escenario, que lo podemos caracterizar como la irrupción del lawfare, no solamente en Argentina, sino en toda la región latinoamericana, lo que le da es un carácter ideológico particular en ese enclave que se puede configurar entre las fuerzas económicas o el poder económico concentrado, principalmente el financiero, que es transnacional, los medios corporativos de comunicación y el Poder Judicial. En ese enclave es donde está funcionando hoy el Poder Judicial como parte de persecución a líderes opositores en caso de que gobiernen gobiernos de derecha, líderes opositores populares, o también para derribar gobiernos populares en caso que estén ejerciendo la presidencia de los distintos poderes. En la Argentina hoy se presenta como parte de la persecución a la oposición política y del gobierno de Mauricio Macri. Pero antes funcionó como un mecanismo de obturación de las políticas populares. Un ejemplo muy claro es la demora en la Corte Suprema de la Ley de Medios de Comunicación, que estuvo 4 años sin poder ser ejecutada. Una ley que no solamente nació del Congreso, sino que nació de un debate que trascendió a las instituciones y que fue un debate popular, que se hicieron foros en todo el país, o sea que tuvo mucho consenso para ser tratada, ¿no? O sea que se forzó a tal punto incluso la legitimidad de una norma, no solamente su legalidad. Bueno, en primer lugar yo creo que las discusiones al interior del movimiento obrero tienen que ser solucionadas al interior del movimiento obrero. La democratización, no sé, como me preguntaste, o la renovación sindical es parte de una discusión que tenemos que dar los propios integrantes de base, principalmente de base de las organizaciones sindicales, porque es desde ahí de donde va a emerger y está emergiendo posibles cuadros intermedios y posibles conducciones novedosas, caras nuevas, juventud, mujeres en las organizaciones sindicales, y principalmente la discusión de una central obrera o de la CGT con cualquier gobierno tiene que ver con la posición política de la central obrera, porque es el órgano por excelencia a través del cual los trabajadores y trabajadoras hacemos política, nos pronunciamos políticamente. Una CGT, una central obrera, no discute salario, no discute reivindicaciones sectoriales, no discute un bono de fin de año. Una central obrera tiene que discutir un modelo de país. Y en ese sentido entiendo que puede haber errores de muchas partes, e incluso en el gobierno anterior podemos decir que cualquiera de las partes se ha equivocado, como en cualquier pelea, ¿no? Pero lo central es la definición política. Si las fuerzas vivas del poder concentrado, llámese medios de comunicación, llámese Unión Industrial Argentina, llámese Sociedad Rural Argentina, son las que están llevando a que un gobierno tenga políticas contrarias a los intereses de los trabajadores o presionan a ese gobierno para que cambie su rumbo, la central obrera tiene que estar enfrentándose y combatiendo a esos sectores concentrados de la mano del Estado, de la mano de un gobierno. Y por otro lado, yo creo que es imposible que la liberación nacional, para decirlo de alguna manera, venga solamente de la mano del Estado, sino que tiene que venir de la mano del Estado y de la mano de la organización popular. Y eso tiene que ser encastrado. Tiene que haber una participación en el Estado de la dirigencia sindical, de la dirigencia popular, así como entiendo que esta dirigencia popular, esta organización popular, tiene que acompañar a un gobierno que defiende los intereses de trabajadores en términos de modelo. Yo creo que hay una cuestión material que es la incorporación de millones de nuevos puestos de trabajo, lo cual hace configurar una nueva clase trabajadora, cuyo promedio etario es de 33 años. Esos procesos, cuando logran tener reflejo institucional en el mundo sindical, pasa el tiempo, o sea, no se hace inmediatamente, pasa el tiempo. Ese tiempo de maduración de una clase trabajadora que se reconoce como tal y que por ende se organiza como tal, no se hace instantáneamente. Lo que yo no estoy de acuerdo es con que muchas veces hay una pelea muy clásica que es entre el sindicalismo y la política.
que siempre pasó, siempre sucedió desde hace muchísimos años. Como los problemas que tiene el sindicalismo no se los podemos achacar a la política, tampoco le podemos pedir que los solucione. Yo creo que la falta de renovación o el cambio generacional en el movimiento obrero es un problema del movimiento obrero que tiene que ser resuelto al interior del movimiento obrero, con la autonomía que tienen que tener las organizaciones sindicales. Y efectivamente, los nuevos cuadros sindicales, secretarios generales de seccionales, secretarios generales de delegaciones del interior de la CGT y todos esos delegados de base de comisiones internas son fruto de esa nueva clase trabajadora. Y entonces me parece que es un proceso un poco más lento, pero que en definitiva en algún punto es lógico y natural que se esté dando ahora, ¿no? Bueno, por suerte está influyendo mucho. Digo por suerte porque también se da un debate al interior de las organizaciones sindicales que tiene que ver precisamente con esto que hablábamos, que es la de democratizar las estructuras internas. Y la demanda vino de afuera. El primer paro que se demanda, que es allá por octubre del 2016, si no mal recuerdo, viene de Ni Una Menos, viene del movimiento feminista, es el primer paro que es convocado por pedido vamos a decirlo, de la sociedad civil y después es adherida a las organizaciones sindicales. Ese proceso se fue madurando y se llegó al punto tal donde este último 8 de marzo fuimos las organizaciones sindicales, una plena coordinación a través de las asambleas de Ni Una Menos en las cuales participamos las mujeres sindicalistas, que pudimos convocarlo de manera conjunta. O sea, ya no hubo una exigencia por parte de la sociedad civil o de este movimiento feminista al sindicalismo, sino que hubo una coordinación, salto cualitativo fundamental. Entonces, las mujeres sindicalistas y las organizaciones sindicales en general recogieron el guante de la demanda de las bases en ese sentido y pudimos llevar adelante este paro del 8M. El reflejo en los sindicatos es una necesidad que tienen las organizaciones sindicales. Mira, uno de los enfrentamientos del gobierno de Mauricio Macri hacia las organizaciones sindicales para intervenirlas, para deslegitimarlas, para perseguir a sus dirigentes, uno de esos motivos es que no hay cupo femenino, que no se respeta el cupo femenino. Entonces, esto es estratégico, se torna estratégico para incluso la supervivencia del movimiento obrero y de su reconstrucción de la legitimidad para con la sociedad, que incorporen mujeres a sus estructuras de conducción, no solamente a la Secretaría de Género. Esto es una demanda y un planteo de fondo de las mujeres sindicalistas que nos nucleamos en muchísimas centrales, pero que nacimos de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, en la cual planteamos que el lugar de la mujer en el movimiento obrero es todo. Todos los lugares son. No es solamente una secretaría, digamos. Bueno, por suerte está influyendo mucho. Digo por suerte porque también se da un debate al interior de las organizaciones sindicales que tiene que ver precisamente con esto que hablábamos, que es la de democratizar las estructuras internas. Y la demanda vino de afuera. El primer paro que se demanda, que es allá por octubre del 2016, si no mal recuerdo, viene de Ni Una Menos, viene del movimiento feminista, es el primer paro que es convocado por pedido vamos a decirlo, de la sociedad civil y después es adherida a las organizaciones sindicales. Ese proceso se fue madurando y se llegó al punto tal donde este último 8 de marzo fuimos las organizaciones sindicales, una plena coordinación a través de las asambleas de Ni Una Menos en las cuales participamos las mujeres sindicalistas, que pudimos convocarlo de manera conjunta. O sea, ya no hubo una exigencia por parte de la sociedad civil o de este movimiento feminista al sindicalismo, sino que hubo una coordinación, salto cualitativo fundamental. Entonces, las mujeres sindicalistas y las organizaciones sindicales en general recogieron el guante de la demanda de las bases en ese sentido y pudimos llevar adelante este paro del 8M. El reflejo en los sindicatos es una necesidad que tienen las organizaciones sindicales. Mira, uno de los enfrentamientos del gobierno de Mauricio Macri hacia las organizaciones sindicales para intervenirlas,
para deslegitimarlas, para perseguir a sus dirigentes, uno de esos motivos es que no hay cupo femenino, que no se respeta el cupo femenino. Entonces, esto es estratégico, se torna estratégico para incluso la supervivencia del movimiento obrero y de su reconstrucción de la legitimidad para con la sociedad, que incorporen mujeres a sus estructuras de conducción, no solamente a la Secretaría de Género. Esto es una demanda y un planteo de fondo de las mujeres sindicalistas que nos nucleamos en muchísimas centrales, pero que nacimos de la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT, en la cual planteamos que el lugar de la mujer en el movimiento obrero es todo, todos los lugares son. No es solamente una secretaría, digamos. Yo ese vínculo lo pienso en términos programáticos. Creo que siempre tiene que ser a través de un programa y por ende de una mesa de discusión donde tenemos que coordinar las fuerzas populares para poder presentar un proyecto de la sociedad que reivindique la política y reivindique la representación en el marco democrático, ¿no? En el marco democrático no solamente hablando en términos institucionales, sino en el marco democrático hablando en términos participativos, ¿no? Me parece que el foco tiene que estar en un programa que nos contenga a todos, con reivindicaciones de un modelo de país, en el cual no se puede no escuchar y hacer parte de las decisiones estratégicas a los actores que provenimos del movimiento obrero, así como tantos otros actores que provienen de las organizaciones sociales, ¿no? Yo ese vínculo lo pienso en términos programáticos. Creo que siempre tiene que ser a través de un programa y por ende de una mesa de discusión donde tenemos que coordinar las fuerzas populares para poder presentar un proyecto de la sociedad que reivindique la política y reivindique la representación en el marco democrático, ¿no? En el marco democrático no solamente hablando en términos institucionales, sino en el marco democrático hablando en términos participativos, ¿no? Me parece que el foco tiene que estar en un programa que nos contenga a todos, con reivindicaciones de un modelo de país, en el cual no se puede no escuchar y hacer parte de las decisiones estratégicas a los actores que provenimos del movimiento obrero, así como tantos otros actores que provienen de las organizaciones sociales, ¿no? Sí, yo la veo, creo que tiene que ser una unidad contrahegemónica que se base, nuevamente en un programa, porque el eje no pueden ser las personas de esa unidad, el eje de la unidad tiene que ser los proyectos. Fíjate cómo se logró, con una diferencia de 4 días, pero el 14 de diciembre, la Organización Popular en la Calle, y el eje puesto en la reivindicación de los jubilados y jubiladas para evitar que se les saquen derechos, logramos que no se trate en el Congreso de la Nación la reforma previsional. Obviamente la derecha opera fuerte y en el transcurso de 4 días, con distintas estrategias y presiones, principalmente a los gobernadores, que es toda una discusión de fondo en nuestro país, que amerita mucho más análisis, como por ejemplo el problema y la crisis del falso federalismo que hay en la Argentina, que viene de hace muchísimos años y que realmente es una deuda pendiente, pero esas presiones llevaron a que en el transcurso de 4 días luego se trate de esa ley. Pero creo que esa muestra, yo si la segmento y la sostenemos así, creo que es la muestra más fehaciente de la unidad. Una cuestión de fondo que todos defendemos, el sistema previsional argentino. La organización popular manteniendo el descontento en la calle y ese descontento le daba sustento a una oposición institucionalizada en el Congreso de la Nación para que no trate una ley totalmente regresiva y que puede llevar al fracaso directo del sistema previsional argentino, ¿no? Me parece como que ese ejemplo es lo que yo analizaría como un deseo de la unidad, ¿no? Me parece que la unidad no se hace en actos aislados o no se declama, sino que se practica. Y cuando sos oposición, la unidad tiene que venir de la mano de no levantar la mano en contra de los intereses populares cuando estás en el Congreso de la Nación y de organizar la calle cuando estás en el barrio, en el sindicato, en el centro cultural, en la universidad, donde fuera.
¿De qué se ríen? ¿Uno solo? Rayuela. Rayuela de Cortázar. Realmente. Deuda pendiente, si las hay. Bruce Willis. ¿Solo dos? Pará, eso es difícil esa pregunta, che. Y bueno, sí, Cristina y Moyano. Que Chabrán no se murió como dicen los medios. A mí me gusta la Evita combativa, dirigente política, que enfrentaba de frente a la oligarquía. Esa me gusta. Dios.